María Cielo Gramajo Cundapí, en su calidad de candidata por el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Suchiapa, Chiapas, y por el representante propietario de dicho partido político ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en contra del acuerdo IEPC, /CG-A, /065, 2018, emitido el 20 de abril del 2018 por el citado Consejo General, en la parte relativa a la procedencia del registro de la candidatura de Alexis Nucamendi Gómez como presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, por el partido Chiapas Unido. Cuarto expediente, TECH-JI, /078, 2018, promovido por Guadalupe Hortensia Gamboa Guillén, representante del partido político Morena, ante el Consejo Municipal Electoral de Las Rosas, Chiapas, en contra del acuerdo IEPC, /CG-A, /065, 2018, emitido el 20 de abril de 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en la parte relativa a la procedencia del registro de la candidatura de Ángela Noemí Soto Calvo como síndica municipal de Las Rosas, Chiapas, por la coalición Juntos Haremos Historia. Número 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondientes a los expedientes TECH-JDC, /093, 2018 y acumulado TECH-JDC, /112, 2018, promovidos por Alfredo Hernández Gómez por su propio derecho y ostentándose como aspirante al cargo de presidente municipal del municipio de Chilón, Chiapas, por el partido político Morena, en contra de la resolución de 11 de abril de 2018, mediante la cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana declaró improcedente su solicitud de registro como aspirante candidato a la presidencia municipal de Chilón, Chiapas. Segundo expediente, TECH-JDC, /117, 2018, promovido por Carmen Soledad Rosales Hernández en su calidad de ciudadana en contra del acuerdo IEPC, /CG-A, /065, 2018, emitido el 20 de abril de 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en la parte relativa a la procedencia del registro de la candidatura de Isaías Aguilar Gómez al cargo de diputado local de mayoría relativa por el distrito 18 de Mapastepec, Chiapas. Número 6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH-JDC, /063, 2018, promovido por Miguel Ángel Rosa Salas por su propio derecho, en contra del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chiapas, por la negativa y omisión de postulación y registro para ser votado en la elección consecutiva al cargo de regidor propietario del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, los cuales hago constar que los datos de identificación se encuentran debidamente publicados en el listado fijado en los estrados de este órgano colegiado, así como en la página electrónica del tribunal, con la debida anticipación a la presente sesión. En la cuenta magistrada y magistrados. Está a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de la sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se realizaron las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 25, de fecha 9 de mayo de 2018, son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por el magistrado Guillermo A. Archila, el primero correspondiente al expediente TECH-JDC, /070, 2018, promovido por Sergio Antonio Rayo Cruz por su propio derecho. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Sergio Iván Gordillo Méndez dar cuenta del proyecto. Buenas noches, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 102
numeral 13, fracción quinta del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, procedo a rendir cuenta del expediente TECH, diagonal JS, diagonal 070, diagonal 2018, cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General. La pretensión del actor consiste en que este órgano jurisdiccional ordene al Partido Revolucionario Institucional lo inscriba ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como candidato a diputado local por el Distrito 2 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. El actor Sergio Antonio Rayo Cruz expresa como agravio que el actor Partido Revolucionario Institucional viola su derecho de votar y ser votado por no inscribirlo ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como candidato a diputado local por el Distrito 2 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, el cual deviene infundado, ya que el actor parte de una premisa incorrecta al estimar que la persona que se inscribió en su lugar fue designada como candidata al cargo indicado sin haberse inscrito en el proceso de inscripción de precandidatos previsto en la convocatoria de 21 de enero de 2018. El 6 de abril de 2018, la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional emitió el acuerdo por el que se declararon desiertas las candidaturas a presidentes municipales, así como de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en cada uno de los procedimientos selectivos en ocasión al proceso electoral local 2017-2018. Lo anterior, derivado de lo acontecido en la fase previa y la situación política en el Estado que no les permitió emitir dictamen y ante la inminencia del cierre del registro de candidatos a miembros de los ayuntamientos y diputaciones locales, entre las candidaturas declaradas desiertas se encuentra el Distrito 2 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. Al haberse declarado desiertas las candidaturas a presidentes municipales, así como de diputaciones locales mediante el citado acuerdo por no emitir el Instituto Reyes Heroles los resultados de la fase previa, en consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional tuvo que hacer uso de sus facultades y designar de manera directa a los candidatos tal y como está establecido en los estatutos y reglamento para la elección de dirigentes y postulación de candidaturas. Por otra parte, el actor da una premisa incorrecta al afirmar que no fue inscrito como candidato a diputado, siendo que, como bien lo manifiesta y acredita en su escrito de demanda, se inscribió al proceso como aspirante a precandidato, es decir, al ser aspirante no le daba la calidad de precandidato ni mucho menos de candidato para ser inscrito ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Pues para obtener la calidad de precandidato de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de la Comisión Estatal de Procesos Internos, analizaría los proyectos de predictámenes y de ser procedentes emitiría el acuerdo en donde se aprobaron los proyectos de dictámenes. Posterior a ello, tenía que presentar un examen de conocimientos y en base a los resultados podía acudir a la sede de la Comisión Estatal a inscribirse como precandidato. Y en el caso concreto, el actor solo acreditó que presentó documentación como aspirante a precandidato el día 5 de febrero de 2018, sin que haya quedado acreditado que pasó las etapas establecidas en la convocatoria, y menos aún que la Comisión Estatal haya declarado procedente su proyecto de predictamen y dictamen, por lo que en el proyecto se propone confirmar el registro de Mauricio Daniel Sol Pérez como candidato a diputado local propietario por el Distrito 2 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase manifestarlo levantando la mano. Solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acíbar Archila. Con mi propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 70/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 070 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TECH, diagonal JDC, diagonal 070, diagonal 2018, promovido por Sergio Antonio Rayo Cruz. Segundo, se confirma el registro de Mauricio Daniel Sol Pérez como candidato a diputado local propietario por el Distrito 2 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al segundo proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo Acíbar Archila,
correspondiente al expediente TECH, diagonal JDC, diagonal 123, diagonal 2018, promovido por Lenin Hostilio Urbina Trujillo, en su calidad de candidato independiente a la gubernatura del estado de Chiapas. En la acta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Sergio Iván Gordillo Méndez dar cuenta del proyecto. Ahora bien, procedo a rendir la cuenta del expediente TECH, diagonal JDC, diagonal 123, diagonal 2018, cuyos generales ya fueron leídos por la secretaria general. En el caso concreto, el actor impugna la resolución de 25 de abril del 2018, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dentro del procedimiento especial sancionador IEPC, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal CG, diagonal de oficio, diagonal 005, diagonal 2018, que le impuso como sanción la cancelación del registro a candidato a gobernador del estado, señalado como agravios los siguientes: que el acto reclamado violenta los principios de constitucionalidad, legalidad, exhaustividad y debido proceso, porque el procedimiento especial sancionador instaurado en su contra es producto del oscuro e ilegal acuerdo IEPC diagonal CGA diagonal 054 diagonal 2018 de 29 de marzo de 2018, que de manera inquisidora vulneraron en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, porque no cuenta con prueba alguna que acredite que el actor haya violado o incumplido con lo dispuesto en las normas electorales, que la Comisión de Quejas y Denuncias actuó fuera de la competencia, ya que le correspondía conocer la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de los actos que le imputan, que se violó el principio de tipicidad en virtud de que el artículo 287 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que contempla procedimiento especial sancionador, no se refiere a las conductas por las que fue sancionado. La infracción al principio de retroactividad y el debido proceso, dado que se pretende retrotraer en sus efectos la resolución impugnada en contra de la cosa juzgada, ya que la responsable determinó otorgarle su registro como candidato independiente el 29 de marzo de 2018 mediante acuerdo IEPC diagonal CGA diagonal 054 diagonal 2018. Que el acto emitido por la autoridad administrativa electoral violentó los principios consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, y que por razón de método, los conceptos de agravio señalados en los incisos A y E se analizaron en conjunto, sin que ello le genere agravio alguno al actor y que devienen inoperantes, ya que el promovente se limita a plantear temas de agravios combatiendo un acuerdo que ya quedó firme, es decir, que no fue impugnado en su momento, en lugar de controvertir los argumentos expuestos por la responsable en la resolución que le causa agravio y estar en posibilidades de darle respuesta a su impugnación. Ahora bien, en lo tocante al agravio señalado en el inciso B, consiste en que la autoridad que lo investiga de manera inquisidora vulnera el principio de presunción de inocencia, porque no cuenta con prueba alguna que acredite que el actor haya violado o incumplido con lo dispuesto en las normas electorales, es infundado, ya que contrario a lo afirmado por el actor, la autoridad responsable sí contó con las pruebas suficientes para acreditar que había violado la normatividad electoral. Ello quedó asentado en la resolución a fojas de la 45 a la 48, de donde se advierte que insertó un cuadro que contenía datos como municipio, nombre y clave de elector de las 36 personas que el Instituto Nacional Electoral identificó como fallecidas y que fueron dadas de baja de la lista nominal. Con esa relación se acreditó una de las inconsistencias imputadas al actor concernientes a baja por defunción. Por otro lado, respecto al motivo de disenso señalado en el inciso C, encaminado a que el acto impugnado lesiona el bien jurídico protegido por los delitos electorales, razón por la cual la responsable, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, actuó fuera de la competencia, ya que le correspondía conocer la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, también de bien infundado, en virtud de que el actor Lenin Hostilio Urbina Trujillo parte de una premisa incorrecta, ya que la construcción de las normas penales y de las normas administrativas es diferente, lo que tiene consecuencias jurídicas importantes. En ese sentido, las normas penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a advertir que determinadas conductas llevan aparejada una pena. En cambio, los tipos sancionadores administrativos no son autónomos, sino que remiten a otra norma,
en lo que se formula una orden o una prohibición, cuyo incumplimiento supone la infracción. Por esa razón, al analizar las conductas en el ámbito administrativo, la autoridad debe aplicar la norma a través de la asunción y asignación de consecuencias, adscribiendo un significado a estas según sus características y atendiendo a los fines de la norma. Como quedó señalado en el acuerdo IEPC, el Consejo General, al advertir de irregularidades al momento de la obtención del apoyo ciudadano, en uso de sus facultades, dio vista por la posible comisión de dos infracciones distintas. De ahí que lo determinado en el acto que ahora se impugna de ninguna manera invade la competencia de las autoridades encaminadas a perseguir las conductas consideradas como delitos en términos de las leyes penales aplicables, ya que se tratan de otro tipo de infracciones. Ahora bien, el agravio que se indica en el inciso D, respecto a que la responsable, al momento de emitir la resolución impugnada, violó el principio de tipicidad en virtud a que el artículo 287 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que contempla procedimiento especial sancionador, no refiere las conductas por las que fue sancionado al actor, también se califica de infundado. Pues si bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 del Código de la materia, el procedimiento especial sancionador ha sido diseñado como un procedimiento sumario o de tramitación abreviada para resolver denuncias relacionadas con actos y conductas relacionadas a la propaganda. Ha sido criterio de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación que estas infracciones no son las únicas que pueden sustanciarse mediante un procedimiento especial sancionador, al considerarse que se trata de una vía adecuada para resolver los asuntos en el propio proceso electoral, dado su carácter correctivo, preventivo y sumario, lo cual posibilita restablecer a la brevedad el orden jurídico transgredido. Por último, se procede a analizar el agravio sexto del escrito de demanda, identificado en la presente resolución como inciso F, en el que el actor, como primer punto, señala que el acto emitido por la autoridad administrativa electoral violentó los principios consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Del análisis de los argumentos y medios de convicción derivados del expediente que se estudia, ese tribunal electoral arriba a la conclusión de que el agravio también es infundado, pues de la revisión de las constancias, ese tribunal electoral concluye que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada. Las autoridades cumplen con la exigencia de la debida fundamentación cuando a lo largo del fallo se señalan con precisión los preceptos constitucionales y señala las razones para motivar el ejercicio de la facultad de sancionar la conducta realizada por el actor. Corresponden al caso concreto, ya que se encuentran encaminadas a motivar el procedimiento realizado, por lo que también se propone al Pleno confirmar la resolución impugnada. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acíbar Archila. Con el sentido de mi propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el sentido del proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 123/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 123 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TECH/JDC/123/2018, promovido por Lenin Hostilio Urbina Trujillo Pérez. Segundo, se confirma la resolución recaída al expediente IEPC/PE/CQD/CG de oficio, /005/2018, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por las consideraciones vertidas en el considerando quinto de la presente sentencia. Tercero, remítase copia certificada de la presente sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar cumplimiento al acuerdo de sala de fecha 8 de mayo del año en curso. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al tercer proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo Acíbar Archila, correspondiente al expediente TECH-JI-064-2018 y su acumulado TECH-JI-068-2018, promovidos por María Cielo Gramajo Cundapí,
en su calidad de candidata por el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Suchiapa, Chiapas, y por el representante propietario de dicho partido político ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Sergio Iván Gordillo Méndez de cuenta del proyecto. A continuación, procedo a rendir cuenta del expediente TECH/JI/064/2018 y su acumulado, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General. Primeramente, es necesario precisar que con independencia que pudiera invocarse alguna otra causal de sobreseimiento en el juicio de inconformidad TECH/JI/064/2018, se actualiza la prevista en los artículos 325, numeral 1, fracción cuarta, en relación con el diverso 324, numeral 1, fracción segunda, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en razón a que el acto de molestia que invoca el demandante no afecta su interés jurídico como quedó analizado en el proyecto de cuenta. En el diverso juicio de inconformidad, el Partido Revolucionario Institucional alega fundamentalmente que el registro de Alexis Nuncamendi Gómez como candidato a presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, por el partido Chiapas Unido, es contrario a derecho, en virtud de que no se separó del cargo que ostentaba como regidor plurinominal del mismo ayuntamiento, 120 días antes de la elección, el cual se considera infundado por las siguientes consideraciones. Al respecto, el artículo 10, numeral 1, fracción 3 del Código de Comicial Local señala una de las causas de elegibilidad, las que constituyen impedimentos para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Por otra parte, es importante señalar que para tener la calidad de candidato elegible es necesario que el servidor público se separe de su empleo definitivamente 120 días antes de la jornada electoral. Dicho en otras palabras, no se encuentre en el desempeño del cargo respectivo, esto es, en ejercicio de las facultades, derechos y obligaciones que se le conceden con el encargo. Sin embargo, en el caso concreto, es el partido político actor quien tenía la carga probatoria para acreditar plenamente el elemento negativo de inelegibilidad que argumenta, toda vez que al ser elegido candidato no solo afecta a la persona, sino a voluntad expresada mediante el voto al candidato, ya que se afectaría el derecho de los ciudadanos o voto activo y el derecho del candidato o voto pasivo. En efecto, la parte actora aportó como medio de prueba solamente la documental privada consistente en la copia fotostática simple del acta número 73 de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Suchiapa, Chiapas, la que quedó debidamente valorada en el proyecto de cuenta y con la que únicamente se desprende que Alexis Nuncamendi Gómez ocupa el cargo de regidor plurinominal. Sin embargo, no señala la fecha de la sesión a que se refiere, con lo que no se evidencia que hubiere permanecido en el cargo de regidor plurinominal dentro del periodo de tiempo prohibido en el artículo 10 del Código de la materia. De tal suerte que en el caso es inconcluso que no se acredita todos los elementos necesarios de la legislación aplicable para poder tener por acreditada la inelegibilidad aducida por la parte actora. En consecuencia, al resultar infundados los agravios hechos valer por la actora, se propone al Pleno confirmar el acuerdo impugnado. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acebur Archila. Con mi proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con la propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. En el mismo sentido. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 64, diagonal 2018, y su acumulado 68, diagonal 2018, ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 64, diagonal 2018, y su acumulado 68, diagonal 2018, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TECH, diagonal JI, diagonal 068, diagonal 2018, al diverso TECH, diagonal JI, diagonal 064, diagonal 2018, relativos a juicios de inconformidad. Segundo, se sobresee el juicio de inconformidad promovido por María Cielo Gramajo Cundapí en su calidad de candidata por el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Suchiapa, Chiapas,
por los razonamientos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. Tercero, es procedente el juicio de inconformidad TECH, diagonal JI, diagonal 068, diagonal 2018, promovido por Genaro Morales Avendaño en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Cuarto, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC, diagonal CG-A, diagonal 065, diagonal 2018, emitido el 20 de abril de 2018 por el Consejo General de dicho instituto, por los razonamientos expuestos en el considerando sexto del presente fallo. Secretaria, continúe con el siguiente punto. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al cuarto proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo Acebo Archila, correspondiente al expediente TECH, diagonal JI, diagonal 078, diagonal 2018, promovido por Guadalupe Hortensia Gamboa Guillén, representante del partido político Morena, ante el Consejo Municipal Electoral de Las Rosas, Chiapas. Y la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Sergio Iván Gordillo Méndez dé cuenta del proyecto. Seguidamente, procedo a rendir cuenta del expediente TECH, diagonal JI, diagonal 078, diagonal 2018, cuyos generales también ya fueron leídos por la Secretaria General, en el que la actora expresa como agravio que Ángela Noemí Soto Calvo, candidata síndica municipal del Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas, por la coalición Juntos Haremos Historia, es inelegible en virtud de que no cumple con el requisito señalado en el inciso C del artículo 10 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, ya que obtuvo certificación como ministra de culto religioso del 1 de abril de la presente anualidad. Su pretensión es que este órgano jurisdiccional ordene que la responsable revocar su registro. Sin embargo, este tribunal electoral arriba a la convicción de que el agravio esgrimido por el actor es infundado. Lo anterior, ya que el artículo 10, numeral 4, inciso C del Código Comercial Local, regula los requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el estado de Chiapas, que entre otros exige no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso. Ahora bien, la parte actora aportó únicamente pruebas técnicas consistentes en las impresiones de 4 fotografías, las cuales fueron valoradas en el proyecto que se somete a su consideración, con las que de manera individual y aislada únicamente genera un valor indiciario en cuanto a la veracidad de su contenido, de tal suerte que, en el caso, es inconcluso que no se acrediten los elementos necesarios de la legislación aplicable para poder tener por acreditar la inelegibilidad aducida por la parte actora. Habida cuenta que la probanza en análisis no aporta datos suficientes ni idóneos para generar convicción plena en ese tribunal sobre la veracidad de los hechos narrados por la parte actora, al no hacer prueba plena de que Ángela Noemí Soto Calvo sea la persona del sexo femenino que aparece en las imágenes, y menos que el título que porta se refiere a la calidad de ministro de culto, de manera que no puede afirmarse que se incumple con requisito establecido en el Código Electoral local, ya que como lo ordenan los artículos 323, numeral 1, fracción séptimo y 333 del citado Código de la materia, uno de los requisitos del escrito de demanda es que los ciudadanos actores deben de ofrecer sus pruebas junto con dicho escrito, y el segundo, que los actores tienen el deber legal de probar sus afirmaciones o manifestaciones contenidas en su demanda, justamente con las pruebas que aporten junto con su escrito de demanda. En consecuencia, al resultar infundados los agravios hechos valer por la actora, se propone al Pleno confirmar el acuerdo impugnado. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. En este caso, solicito a la secretaria tome la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acebo Archila. Con mi propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el sentido de la propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor del proyecto. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 78, diagonal 2018, ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 078 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad TECH, diagonal JI, diagonal 078, diagonal 2018, promovido por Guadalupe Hortensia Gamboa Guillén,
en calidad de representante del partido político Morena, acreditada ante el Consejo Municipal Electoral de Las Rosas, Chiapas. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC, /CG-A, /065, /2018, emitido el 20 de abril del 2018 por el Consejo General de dicho instituto, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente a los expedientes TECH, /JDC, /093, /2018 y acumulado TECH, /JDC, /112, /2018, ambos promovidos por Alfredo Hernández Gómez, por su propio derecho y ostentándose como aspirante al cargo de presidente municipal del municipio de Chilón, Chiapas, por el partido político Morena, así como el diverso TECH, /JDC, /117, /2018, promovido por Carmen Soledad Rosales Hernández en su calidad de ciudadana. En los proyectos se propone desechar los medios de impugnación, por cuanto que no se advierte que los actores sean titulares de un derecho subjetivo relacionado con la postulación de alguna candidatura que pudiera verse afectada con los registros controvertidos, es decir, no existe alguna vulneración inmediata y directa a su esfera jurídica. Lo anterior con fundamento en los artículos 346, numeral 1, fracción segunda, en relación al 324, numeral 1, fracción segunda del Código de la Materia. En la cuenta magistrada y magistrados. Están a consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado, proceda a tomar la votación respecto a los juicios ciudadanos 93, /2018, y su acumulado 112, /2018, y el diverso 117, /2018. Magistrado Guillermo Acebur Archila. Con las propuestas de desechamiento. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mis propuestas. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor del desechamiento de ambos proyectos. Se hace constar y se da fe que las resoluciones de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 93 y su acumulado 112 y el diverso 117, todos de este año, han sido aprobadas por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 093, /2018 y 112, /2018 acumulados, se resuelve único, se desechan de plano los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Alfredo Hernández Gómez en su calidad de ciudadano por los razonamientos expuestos en el considerando tercero de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 117 de este año se resuelve único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Carmen Soledad Rosales Hernández en su calidad de ciudadana por los razonamientos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH, /JDC, /063, /2018, promovido por Miguel Ángel Rosa Salas por su propio derecho. Es la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar dar cuenta del proyecto. Buenas noches, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH JDC 063-2018, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. El actor señala como agravio sustancialmente lo siguiente: la omisión del Partido Verde Ecologista de México de atender su solicitud de registro para contender como primer regidor propietario por vía de elección consecutiva del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Que el partido responsable, con el hecho de no dar respuesta a su petición, violentó el ejercicio de su derecho político electoral de ser votado, al no ser postulado y registrado para participar en la vía de reelección al cargo que actualmente ostenta como primer regidor propietario del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Finalmente, se duele de la omisión de la responsable de emitir la convocatoria para dotar de certeza el proceso de selección de aspirantes a candidaturas de ayuntamiento, desconociendo hasta ese momento cuáles fueron los criterios y parámetros tomados para la integración de la planilla registrada.
Con respecto al primer agravio, se propone al Pleno declararlo fundado, pero inoperante, en atención a las siguientes consideraciones. En el caso que nos ocupa, el actor Miguel Ángel Rosa Sala sostiene que el partido responsable, al no atender su petición, negó con ello su derecho de ser postulado y registrado como candidato a primer regidor propietario del ayuntamiento antes referido. Al respecto, el Partido Verde Ecologista, en su informe circunstanciado, sostiene que en ningún momento se le violentó su derecho de petición, pues con fecha 5 de abril del año que acontece, dio contestación a su escrito. Sin embargo, existió una imposibilidad de notificación en el domicilio proporcionado por el peticionario, sin que de los autos se advierta que obre razón de la referida imposibilidad de notificación personal, donde se establezcan los elementos mínimos de certeza y seguridad jurídica que han de imperar en dichas diligencias, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 313 del Código de la Materia. No obstante, de los autos que integran el expediente que hoy se resuelve, se advierte que el partido político demandado adjunta a su informe el oficio a través del cual dice haber dado respuesta al peticionario, en el cual la responsable expone las razones y fundamentos para negar lo solicitado en la petición formulada por el actor, por lo que a ningún fin práctico llevaría a ordenar al partido responsable que dé respuesta a los planteamientos del ciudadano. De ahí que el agravio hecho valer se califique de fundado pero inoperante. Con respecto al segundo agravio, se propone al Pleno declararlo fundado en atención a las siguientes consideraciones. Si bien es cierto, el partido responsable fue omiso al dar respuesta a su petición, lo cierto es que al rendir su informe circunstanciado, la demandada dio respuesta a la petición formulada por el demandante, en el sentido de negar su petición de ser registrado, pues aduce que éste no tiene la calidad de militante y que el cargo por el que pretende reelegirse exige que posea la calidad. Al respecto, es preciso establecer que los artículos 115 constitucional, 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 3 y 17 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establecen la posibilidad de que los integrantes de los ayuntamientos puedan ser electos consecutivamente, entre ellos los regidores, siempre que la postulación sea por el mismo partido político que inicialmente lo propuso, y siempre que el aspirante no haya renunciado o perdido su militancia. Es decir, la reelección o elección consecutiva no se constituye como un derecho en automático, ya que necesita la materialización en el sistema de partidos a través de su postulación, lo cual no deja de ser una posibilidad o una expectativa de derecho en el modelo político electoral mexicano. En este sentido, cabe destacar que si bien el actor, al presentar su medio de impugnación, lo hace en su carácter de primer regidor propietario del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas Chiapas, lo cual demuestra con la copia de su constancia de mayoría y validez de miembros de ayuntamiento relativa a dicho municipio, por la planilla registrada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, sin embargo, mediante escrito de fecha 2 de mayo, remitió el nombramiento como secretario de Asuntos Jurídicos del Comité Directivo Municipal de San Cristóbal de las Casas Chiapas por ser un distinguido militante del Partido Verde Ecologista de México, suscrito por Eduardo Ramírez Aguilar en su carácter de secretario general del referido instituto político, con lo cual se acredita que el ciudadano Miguel Ángel Rosa Salas es militante del Partido Verde Ecologista de México. Por último, en relación al tercer agravio, se propone al Pleno declararlo fundado en atención a las siguientes consideraciones. De los autos que integran el expediente que se resuelve, no existe convocatoria referente a la selección de aspirantes a candidaturas de miembros de ayuntamientos en los que se establezcan los criterios o parámetros tomados por el Partido Verde Ecologista de México para la integración de la planilla para el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas Chiapas, por lo que con ello se dejó en estado de indefensión e incertidumbre al ahora actor, ya que no tuvo conocimiento de cuáles eran los requisitos y documentos que debía presentar, y menos aún los tiempos en los que había de acudir a apersonarse y entregar la documentación respectiva. Por lo que la autoridad responsable incumplió con lo que mandatan los artículos 28 de la Constitución local, 17 del Código Electoral local, en cuanto a hacer efectivo el derecho a ser electo mediante la modalidad de elección consecutiva, en perjuicio del actor, por lo que se estima fundado el agravio hecho valer. En consecuencia, se propone a este honorable pleno ordenar al Partido Verde Ecologista de México, a través de su Comité Ejecutivo Estatal, que dentro del término de 36 horas contadas a partir de que reciba la documentación que al efecto le presente el ciudadano Miguel Ángel Rosa Salas, analice si es procedente su registro o no como candidato por elección consecutiva a primer regidor propietario para el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, y en caso de resultar procedente el registro, pues, en cuestión, procederá a solicitar la sustitución correspondiente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase de manifestarlo levantando la mano. Solicito a la secretaria recabe la votación. Instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegura Archila. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con la propuesta.
Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 63/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 63 de este año se resuelve. Primero, es procedente el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TECH/JDC/063/2018, promovido por Miguel Ángel Rosas Salas. Segundo, se acredita la violación al derecho político electoral de ser votado bajo la modalidad de elección consecutiva como primer regidor propietario del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas Chiapas, cometida por el Partido Verde Ecologista de México en agravio del ciudadano Miguel Ángel Rosas Salas por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Tercero, se concede al actor Miguel Ángel Rosas Salas un término de 24 horas siguientes a que sea notificado de la presente sentencia para presentar ante el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México los documentos que acrediten que cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 10 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y de los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en términos de lo señalado en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Cuarto, se ordena al Partido Verde Ecologista de México a través del Comité Ejecutivo Estatal recibir la documentación señalada en el resolutivo tercero para que dentro del término de 36 horas a partir de que ello suceda, analice si es procedente el registro o no del ciudadano Miguel Ángel Rosas Salas como candidato por elección consecutiva a primer regidor propietario para el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, debiendo fundar y motivar su determinación, y en caso de resultar procedente el referido registro, procederá a solicitar la sustitución correspondiente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo anterior en atención a los fundamentos y argumentos señalados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Quinto, se vincula al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para que en caso de que el Partido Verde Ecologista de México acuda a registrar a Miguel Ángel Rosas Salas como candidato a primer regidor propietario para el municipio de San Cristóbal de las Casas Chiapas, en sustitución del registro previamente realizado, le sean aprobadas las modificaciones correspondientes, debiendo verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad respectivos en términos del considerando sexto. Sexto, se apercibe a las autoridades que de no dar cumplimiento en los términos establecidos, se le aplicará como medida de apremio multa por el equivalente a 100 unidades de medida y actualización en términos del considerando sexto de la presente resolución. Habiéndose agotado todos los puntos listados para esta sesión, se da por concluida, siendo las 19:48 del día de su inicio.